Para ser honesto, dentro de internet hay ciertos temas que me causan una pereza enorme tocar, no tanto por la temática, sino por los efectos que suelen tener. Me explico. He tratado de mostrar mi postura neutral ante muchos casos que solemos ver. Eso evidentemente no significa que si me dices ¿qué prefieres, holocausto o derechos humanos? Te voy a decir que lo de en medio. Obviamente hay situaciones en las que por mero sentido común sería estúpido posicionarte de una forma centrista. Siempre se debe de ir con la lógica de frente y muy recomendablemente apoyarse en la ley, que justamente es la única fuente legítima donde saber qué está bien y qué no. Pero bueno, ¿por qué tengo que explicarte esto? Porque parece ser que hay gente lo suficientemente idiota como para creer que por el hecho de que toque ciertos temas significa que de a huevo estoy tomando un bando. Y tan cabrón está que se agarran a veces de cosas bien pinche X para defender su postura y acusarme de ser del otro bando, a pesar de que esté criticando a ambos lados por igual. Hacen oídos sordos a mis críticas hacia la parte opuesta, pues en el momento en el que dije algo que no les gustó sobre los suyos y sus creencias, empiezan a rabiar. Es muy cagado ver a los dos lados haciendo exactamente lo mismo en los comentarios de un video, porque es de verga cabrones, decídanse. Dicen que los pueblos opuestos se atraen, tienen más cosas en común de lo que creen, raza. Ahora bien, ¿qué pasa? Que justamente hay temas como el que tocaremos en este video que suelen evidenciar más eso. No son capaces de soportar que les critique su lado, ni mucho menos que les des un punto bueno al otro, pero se divierten y aplauden de sobremanera si les das la razón y les inventas cualquier mamada siempre y cuando vaya acorde a sus creencias. Pero bueno, habiendo dicho eso, pasemos al tema de este video: los contratos de Dallas. Como bien lo mencionaba, una cosa es mi opinión y evidentemente lo que hago en mis tiempos libres, y otra cosa muy diferente es cuando creo los videos, y mi deber es ser objetivo e imparcial siempre que el tema lo permite. ¿Por qué comento esto? Porque últimamente me dio más por enterarme de chismes de internet, donde para ser honesto la mayor parte del tiempo solo me sirven para escucharlos de fondo mientras hago otras cosas, y es que creo que el escuchar algo hace como que se sienta que el tiempo pasa más rápido. Total, que les he ido prestando atención a los temas que se suelen tocar por canales de salseo. Ya decir salseo es mucho, creo que llegamos al punto donde Dallas se convirtió en un tipo de contenido y no solo en un tema. El chile parece que YouTube pronto te preguntará: ¿tus videos son de comedia, terror, entretenimiento o Dallas? Pero oigan, evidentemente estos canales pueden dejar de hablar de eso cuando ellos quieran. Lo malo es que nunca quieren. Necesitan ayuda. El dalasismo es una enfermedad y debe de ser tratada como tal. Vive sin Dal. Pero ojo, también comprendo que este cabrón no es como que sea la persona más pinche tranquila del mundo, y la mayor parte del tiempo, como diría un dicho vulgar, es como los mecos: si no sale con una mamada, sale con una jalada. Por eso es que todo el desmadre que lo envuelve es un pinche fastidio, y donde sería estúpido decir que aquellos que se autoproclaman como sus haters en todo están equivocados y Dallas en todo tiene la razón, o viceversa. Por eso lo mejor es fragmentar lo que lo envuelve en temas que se pueden desarrollar antes de intentar llegar a una conclusión de una forma general, cosa que sería imposible. Aparte que, para ser sinceros, hay muy pocas cosas dentro de estas mamadas que me podrán llegar a interesar para desarrollar en un video, y todo lo demás llega a ser bien pinche innecesario. Pero bueno, justo el tema que tocaremos en el video es uno de los interesantes, y eso me lleva al primer punto. Resulta y acontece que se empezó a hacer muy conocido el hecho de que Dallas suele hacer contratos de confidencialidad no solo a sus trabajadores, que esos me consta que existen, sino también a sus allegados, y por alguna razón este tema comenzó a tener mucho revuelo en las redes. Y a pesar de que no es nueva la información, y de hecho Dallas lo ha dicho muchas veces, lo que parece interesante no es en sí la existencia de los mismos, sino el contenido de estos, pues sobre todo con las recientes polémicas que ha tenido Dallas con Delox, Ricky Edit, entre otros, se ha tomado como un tema relevante en contra de Dallas por supuestamente realizar cláusulas abusivas para la otra parte. Bueno, evidentemente las pruebas que tenemos de eso son nulas, ya que por razones de confidencialidad no se puede hacer público un contrato real. Entonces, aprovechándose de eso, se pueden decir muchas cosas, pues el desmentirlas con pruebas va a incurrir en una violación a las obligaciones pactadas en el contrato. Básicamente, por ponerte un ejemplo drástico, supongamos que de pronto dicen que Ricky Edit tiene fimosis en su miembro. En realidad no hay muchas formas de demostrar que no, al menos de que lo enseñe, y evidentemente no lo va a hacer, pues es su intimidad. Entonces, vemos cómo se presta justamente la imposibilidad de alguien de desmentir algo para decir lo que venga en gana. Pero bueno, resulta que un ex amigo de Dallas, que qué pinche novedad que siempre sean ex allegados a él quienes lo quieren funar, se topeará una moneda por cada vez que Dallas es funado por uno de sus allegados. Tendrá como 20, lo cual en realidad no es mucho, pero es raro que pasara 20 veces. Pero bueno, el tipo, Delox, realizó un hilo donde expone lo siguiente: Dallas lleva al menos 8 años haciendo firmar contratos a sus parejas sexuales. Este es el contrato que Dallas no quiere que veas. Abro hilo. Aquí nos muestra una de las cláusulas de esos supuestos
los contratos que desarrollaremos más adelante. 1 de 11. El famoso contrato de Dallas se popularizó en 2018 por el artículo de Voz Populi sobre el caso de Olivita. Sin embargo, en ese artículo solo se mostró la primera página de este. La verdad es que el artículo queda con un hay 3 víctimas que dicen haber firmado el contrato, pero no se especifica quiénes y solo queda con un créanme y ya. 2 de 11. Recientemente, Pablo Franco, el abogado de Dallas, reconoció que este contrato existía y que tenía lagunas legales. Sin embargo, si quien lo hubiese firmado lo difundiera podría tener consecuencias jurídicas. El contrato de confidencialidad le impide a la persona que la han firmado, pero además a las dos, a él y a ella, a las dos, ¿no? No solo a ella, ¿sabes? Mira, tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad que Dallas firmó con un par de personas, ¿vale? También te digo que no es el mejor contrato que he visto, ¿vale? Y se lo he dicho a él, dije, oye, el próximo te lo hago yo, joder, porque esto tiene algunas lagunas. En efecto, hay lagunas legales y ya las tocaremos más adelante, pero déjame decirte, compañero, que en realidad ninguna de estas cláusulas establece beneficios únicamente a Dallas y son, como bien lo comenta Javi, bilaterales, y eso incluye que Dallas puede ser el que salga perdiendo. 3 de 11. Ahora bien, nada te impide hacerte eco de una noticia, como, por ejemplo, del artículo que hizo El Confidencial en 2017 en el que se adjuntó el contrato completo que les habría facilitado una víctima de Dallas de esa época. Al leer el artículo no nos dice nada nuevo y solo se asegura que los hizo Dallas, pero las fuentes pues brillan por su ausencia. 4 de 11. Así pues, este sería el contrato que Dallas hace firmar a las chicas con las que planea tener relaciones sexuales, aunque, en las nuevas versiones del contrato, la penalización económica por incumplir una cláusula habría podido ascender a 50.000 euros. Aquí comparto unas declaraciones de Rick Edit que me interesaría desmenuzar un poco más adelante. 5 de 11. Página 1 de 5 del contrato. Resulta que supuestamente contamos con un documento de 5 páginas que prueba la existencia de los contratos abusivos de Dallas, y considero no está de más analizarlo, dejando en claro que no tenemos como tal certeza que sea legítimamente hecho por Dallas, pero supongamos que fuera así. El contrato empieza de la siguiente forma. Contrato de confidencialidad. Contrato de confidencialidad que celebran por una parte con número de pasaporte residiendo en y en por la otra parte Daniel José Santomé Lemus con DNI residiendo en refiriéndose de ahora en adelante como parte o en plural partes, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes. En consideración de a. Las partes han acordado explorar oportunidades de negocio en un futuro o potenciales cooperaciones, de una naturaleza profesional y personal. Las conversaciones. B. Ambas partes entienden que la otra parte revelará o puede revelar información confidencial. C. Las partes desean definir los términos en los que cada parte podrá revelar la información confidencial para asegurar la confidencialidad de las conversaciones mantenidas. Por lo tanto, en consideración de los pactos contenidos en este acuerdo y la suficiencia de los cuales se reconocen aquí, las partes acuerdan lo siguiente. Ok, en cuanto a esta primera parte hay que entender qué es un contrato, y este es un acuerdo bilateral de voluntades donde se establecen derechos y obligaciones para las partes y donde el mismo debe de estar plenamente apegado a derecho. Entendiendo eso, en un principio a nadie se le puede obligar a firmar un contrato, pues dejaría de ser bilateral al no tener alguna de las partes justamente la voluntad de firmarlo y por consecuencia es nulo. En cuanto al supuesto contrato de Dallas, se entiende que ambas partes están dando su completo consentimiento para que el contrato se lleve a cabo. Después se establecen las razones del contrato, y es que al tener una relación ya sea profesional o personal, por la misma naturaleza de esta relación genera conversaciones mismas que ambas partes de una forma bilateral desean establecer términos y condiciones para que dicha información que puede ser sensible no salga a la luz y por lo tanto vulnere la confidencialidad y privacidad de la otra parte. 1. Definiciones. 1.1. Los siguientes términos usados en este acuerdo y las siguientes frases tendrán el siguiente significado. Acuerdo, este acuerdo. Información confidencial, cualquier tipo de datos, información, imágenes, documentos o conversaciones, de una forma tangible o intangible, sin importar su forma de revelación, ya sea recibida de manera escrita, oral, visual, electrónica o de cualquier otra forma y sin importar si dicha información fue recibida antes o después de este contrato, incluyendo, pero no limitado a, 1. Cualquier tipo de estrategias de marketing, residencias, planes, información financiera o proyecciones, operaciones, números de teléfono, ventas estimadas, planes de negocio y actuación relativos al pasado, presente o futuras actividades profesionales o personales, actividades de ocio, actividades sexuales, sus afiliados, subsidiarios y compañías afiliadas. 2. Planes para productos o servicios. 3. Cualquier información científica o técnica, invención, diseño, escrito, historias personales, proceso, fórmula, mejora, tecnología o método. 4. Cualquier concepto, reporte, datos, conocimientos, trabajos en progreso, diseños, desarrollo de herramientas, especificaciones, software, código, encuestas, bases de datos, invenciones, información y secretos. Y 5. Cualquier otra información que razonablemente pudiera ser considerada confidencial de la parte reveladora. Y 6. Términos y disposiciones del presente acuerdo y cualesquiera transacciones o consumidos los documentos expedidos por las partes en virtud del presente acuerdo. Parte reveladora, la parte que revela información confidencial a la parte receptora o las partes a quienes pertenece la información confidencial. Parte receptora, la parte que recibe la información confidencial de la parte reveladora o adquirida por esa parte en virtud del presente acuerdo. Terceros, cualquier individuo, grupo o empresa no incluida en este acuerdo. Derechos de propiedad intelectual, todos los títulos, derechos o intereses de las partes en todas las patentes, marcas registradas, servicios, diseños, escritos, aplicaciones para cualesquiera de esos derechos, negocios y nombres de empresa, marcas sin registrar, copyright, conocimientos, bases de datos, derechos sobre diseños o invenciones y todos los derechos de los mismos o efectos similares o naturaleza similar en cualquier jurisdicción incluyendo derechos morales. 1.2. Estas definiciones se incluyen en el presente acuerdo para facilitar la
referencia y no afectarán a la interpretación o construcción de este acuerdo. Hay que resaltar algo y evidentemente parece ser que el contrato está hecho para anteponerse a cualquier situación. Es decir, podemos empezar siendo socios, nos hacemos amigos y ¡pum! Tenemos una noche de pasión. Y todo eso lo cubrió el contrato, que bueno, sea como sea, lo que engloba la cláusula de información confidencial en realidad son cosas en efecto delicadas. Y ya sería problemático que se supiera de una persona normal. Ahora imagínate de alguien famoso. Y repito, esto va de ida y vuelta. Tanto Dallas puede incumplir el contrato como también lo puede hacer la otra parte. Ahora bien, los terceros, cualquier individuo, grupo o empresa no incluida en el acuerdo. Mucha gente asegura que esto también contempla a jueces o al propio abogado de una persona. Y obviamente es imposible. ¿Por qué? Sencillo. En principio, tu abogado se vuelve tu representante legal. Tú le brindas esa facultad y se vuelve una extensión de tu persona, pues actuará en tu nombre. Claro, siempre apegado a derecho para darte la mejor representación jurídica, así como es su deber cumplir con el secreto profesional, que es un principio moral y jurídico. Asimismo, pasa con la justicia. De necesitarse, el juez conocerá de todo lo que sea necesario para llegar a una sentencia y por consecuencia a la verdad. Pero no por eso todo dato él lo hará público, pues al final se seguirá respetando la privacidad de las personas. Pero eso no quita el poder conocer de cualquier cosa siempre y cuando tenga que ver con el juicio. Son facultades del poder judicial que un pinche contrato no se las puede quitar. 2. Revelación de información confidencial. 2.1. En cualquier momento, la parte reveladora puede revelar información confidencial a la parte receptora. La parte receptora deberá 2.1. A reservar toda la información confidencial estrictamente confidencial, usando un grado de seguridad alto, no menor que el grado de seguridad usado para guardar su propia información confidencial. 2.1. B. Limitar la revelación de cualquier información confidencial entre ambas partes y nunca a otras personas más allá de las incluidas en este acuerdo. Solo desvelar cierta información confidencial bajo un permiso escrito de la parte reveladora, con una finalidad de causar a terceros un impacto positivo y nunca negativo sobre la parte reveladora, acordando previamente los medios y formas para realizarlo. 2.1. Se no revelar ningún tipo de información confidencial a terceros, bajo ninguna circunstancia sin autorización escrita. 2.1. De aseguran que cualquier tercero al que le sea otorgada la información confidencial se presentará de acuerdo a la cláusula 2.1. B. Y realiza un compromiso con respecto a la utilización y divulgación de la información confidencial en los términos de las cláusulas 2 y 4. 2.1. E. No se copiará, exceptuando las conversaciones realizadas dentro de las partes, siendo enviadas exclusivamente a la otra parte, reproducirá, modificará. 2.1. F. Alterará, desmotará, revertirá o descompilará ningún tipo de información confidencial. 2.2. Información confidencial no deberá incluir información que 2.2. A. Está sujeta a otro acuerdo de confidencialidad de un tercero. En realidad no hay mucho que agregar aquí, es justamente lo que esperarías de un acuerdo de confidencialidad, que sea confidencial, vaya. Lo único raro sería la cláusula 2.1.b, pues se deja medio ambigua esa parte de positivo nunca negativo, como si buscara que la otra parte maquillara la realidad sobre un suceso en específico, volviéndose complicado. 3. Uso de la información confidencial. 3.1. La parte receptora acuerda usar la información confidencial únicamente en conexión con el actual negocio o relación entre las partes y no con ningún otro propósito aparte del autorizado por este acuerdo sin el permiso escrito de parte reveladora o un representante legal de esta. 3.2. La parte receptora deberá, sin aprobación previa por escrita de la parte reveladora, reservar en secreto toda la información privada a terceros, jamás revelando de manera oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible o intangible ningún tipo de información privada de forma completa o parcial. 3.3. Ningún otro derecho o licencia, ya sea expresa o implícita, de la información confidencial se concede a la parte receptora de la información. La autoría de la información confidencial se reserva a la parte reveladora exclusivamente. 3.4. En caso de tratarse de información confidencial relativa a experiencias de ambas partes que han tenido en común como actividades de ocio o sexuales, solo podrán ser reveladas en forma de que la otra parte no pueda ser relacionada de ninguna forma ni mencionada bajo ninguna sospecha o dar pistas con dicha experiencia común. El 3.1 se vuelve muy importante, pues justo al final nos habla que justamente el representante legal de alguna de las partes puede conceder permisos. Es decir, el acuerdo mismo ni siquiera contempla como algo fuera de las condiciones el tener abogado o representante legal, como mucha gente lo quiere hacer ver. Y si no se especifica es que para una persona con dos dedos de frente, el abogado y un juez, magistrado, perito, etcétera, se sobreentiende. Por eso no es necesario establecerlo. Más allá de eso, no hay nada nuevo. 4. Publicidad. 4.1. La parte receptora no deberá, sin la previa aprobación de la parte reveladora, directa o indirectamente. 4.1. A hacer ningún tipo de comunicado, anuncio público, lanzamiento o declaración en ningún sentido conectado con las conversaciones. O 4.1. De revelar a cualquier tercero más allá de los mencionados bajo las condiciones en la cláusula 2. 4.2. La cláusula 4.1 no se aplica a una revelación de información confidencial necesaria y ordenada por una corte, un juez o un organismo con jurisdicción que regule y solicite dicha información para una investigación judicial abierta. 4.3. En evento de que alguna de las partes sean solicitadas a revelar información confidencial para una investigación legal, ambas partes deberán notificar por escrito a la otra parte antes de revelar dicha información, aportando los documentos que soliciten dicha información confidencial, para que la otra parte pueda solicitar una orden de protección u otro remedio aplicable fijado en los términos de este acuerdo. En caso de que la orden de protección de dicha información confidencial no pueda ser obtenida, la parte receptora y posteriormente reveladora a dicho organismo judicial revelará exclusivamente la información confidencial estrictamente necesaria para dicha investigación, realizando sus mayores esfuerzos para no revelar información confidencial más allá de la necesaria. Justamente las dos últimas cláusulas engloban al Poder Judicial. ¿De dónde se saca
sacan que estos se encuentran considerados terceros que jamás deberán enterarse del contrato si el propio puñetero supuesto contrato lo deja más que claro? Esto me demuestra que sorpresivamente mucha gente lo único que hizo fue creerle a un cabrón y no tuvieron la pinche decencia de leer 5 putas páginas. No me chinguen. 5. Retorno de información confidencial. 5.1 A través de forma escrita de la parte reveladora. La parte receptora deberá devolver inmediatamente todo aquel material tangible que contenga información privada, así como notas, sumarios, bitácora, dibujos, manuales, grabaciones, documentos, materiales, y todas sus copias que hayan sido convertidas, digitalizadas en formato de imagen, fotografía, datos, realizado manualmente o mediante transcripción de palabras, que contengan cualquier tipo de información confidencial, en cualquier forma de almacenamiento, teniendo en cuenta que la parte receptora podría retener documentos que fueran necesarios para cumplir con una necesidad legal descrita en el punto. 4.2. Alternativamente, la parte receptora, con el consentimiento escrito de la parte reveladora, podría inmediatamente destruir cualquier documento que contenga información confidencial, y en caso de la parte reveladora solicitarlo, certificar por escrito y mediante pruebas visuales la destrucción o siendo presenciado por un representante autorizado por la parte reveladora. 5.2. El retorno o la destrucción de la información confidencial y la capacidad de retención de cierta información en la cláusula 5.1 en ningún caso exime a la parte receptora de las obligaciones bajo este acuerdo. Aquí se resalta sobre todo la falta de temporalidad lógica, pues decir inmediatamente se presta a ambigüedad. Es mejor establecer plazos sólidos. Aún así, igual tuvieran o no estos documentos, seguirían faltando a las otras cláusulas si es que se llegara a publicar o hacerse saber a un tercero. Pero bueno, pongo que no está de más aclarar. 6. Representaciones y garantías. 6.1. Ningún derecho bajo la autoría, licencia, reproducción o uso, o derechos de cualquier otro tipo, están garantizados por este acuerdo o por el mutuo intercambio de información, sin importar si estos derechos están protegidos o no. Cualquier información recibida por las partes bajo la obligación de confidencialidad deberá utilizarse únicamente para el propósito estipulado. La adquisición de derechos o acuerdos deberá realizarse bajo un nuevo documento adjunto a este. Aunque está un poquito enredoso, lo que quiere decir la cláusula es aclarar que el simple hecho de tener el acuerdo o intercambiar información no otorga automáticamente derechos sobre la autoría, licencia, reproducción o uso de esa información, así como que la información compartida bajo este acuerdo solo debe de ser utilizada para los fines especificados en el contrato. Esto sugiere que las partes deben manejar la información con cuidado y no utilizarla para otros propósitos, y que para obtener derechos o establecer acuerdos adicionales sobre la información compartida, las partes deberán redactar un nuevo documento, lo que implica que no se puede asumir derechos adicionales sin un acuerdo explícito. 7. Cláusula penal. 7.1 En el caso de que cualquiera de las partes rompa cualquiera de las cláusulas de este acuerdo, la parte que ha cometido la rotura de este acuerdo deberá compensar a la otra parte con la suma de 10.000 euros. En palabras, 10.000 euros por cada cláusula rota de este acuerdo, sin pretender obtener compensación de daños y perjuicios. La demanda de lo mencionado deberá realizarse sin la búsqueda de una compensación mayor de la acordada. El pago de la cláusula penal no evade a la parte que ha realizado la rotura del contrato del resto de obligaciones bajo este acuerdo. 7.2 Si la revelación de la información confidencial se hubiera realizado por robo de datos, o de alguna otra forma no intencionada, que escape a cualquier control, la parte que inintencionadamente ha roto el acuerdo deberá presentar pruebas comprobables de ello y ambas partes deberán buscar una solución para dicha revelación de información confidencial y valorar los posibles daños causados y la mejor forma de compensación. En realidad, un acuerdo no puede ir en contraderecho, por más que creas que 10.000 euros son algo justo. El pretender que puedes evitar que una persona exija compensación por daños y prejuicios es creer que puedes ir por encima de la norma. Eso solo lo puede determinar un juez. Los jueces evaluarán si las cláusulas son justas y proporcionales. Si consideran que la limitación de responsabilidad es abusiva o contraria al orden público, no la harán cumplir y te van a mandar a la verga. 8. Miscelánea. 8.1 Este acuerdo se realiza con el completo conocimiento y entendimiento entre las partes de todos los compromisos entre ellas. En cualquier momento ambas partes pueden dejar de transmitirse información confidencial, con o sin la razón, no obligado a la negociación o mantener más conversaciones con otra parte implicada. Esto no exime en ningún caso a ninguna de las partes las obligaciones bajo este acuerdo. 8.2 Este acuerdo estará vigente a partir del día de su firma. La obligación de no difundir información privada se mantendrá hasta el final de este acuerdo. 8.3 Todas las modificaciones posteriores a este acuerdo deberán realizarse por escrito, bajo la pena de nulidad. 8.4 Nada en este acuerdo debe ser considerado como necesidad de guardar información confidencial referida a terceros no relacionados con las partes. 8.5 Ninguna parte deberá modificar sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo sin previo consentimiento de la otra parte. 8.6 La construcción, validez y realización de este acuerdo está contemplado y en regla con la ley española. 8.7 Si cualquier porción o sección de este acuerdo es inválido o ilegal, vacío o imposible de realizar por cualquier regla, ley o política judicial, todas las demás cláusulas de este acuerdo deberán permanecer intactas, invalidando únicamente la cláusula ilegal, permaneciendo el resto del acuerdo intacto y con completo efecto. La cláusula número 8.1 nos deja algo esencial en claro. En cualquier momento el contrato puede tener una rescisión. ¿Y cómo es? Simplemente que alguna de las partes decida no compartir más información y ya. Claro, se sigue respetando la confidencialidad con la información ya obtenida. Sin embargo, no es obligatorio que las
partes sigan unidas de por vida. La cláusula número 8.3 yo la modificaría, pues establece que los terceros de los que se obtenga información no se apegan al contrato y por consecuencia la liberación de dicha información no incurre en una violación de alguna cláusula. Sería mejor siempre y cuando no sean allegados a las personas y donde esa información no repercuta indirectamente a una de las partes. La 8.6 nos establece que se apega a las normas españolas. Y por último, el 8.7. No es tan sencillo. Claro que se puede aplicar el principio de divisibilidad siempre y cuando sea un juez quien lo aplique. No queda en lo establecido en el contrato, sino en lo que un juez considere viable. Pues si es una cláusula esencial, todo el contrato se cae a pedazos. 9. Autorizaciones. Cualquier comunicado necesario para la autorización, modificación o inclusión de información confidencial que sea revelada, deberá hacerse mediante un medio cuya identidad de la parte que emite la autorización pueda ser verificada, ya sea mediante voz, video o burofax. Creo que no es necesario explicar que eso es justamente para evitar que la información llegue a terceros de una forma no intencional. Pero bueno, como pudimos notar, es evidente que el contrato fue hecho por una persona que no es un profesional, pero que tiene ciertas bases. Hay cosas que corregir, pero en esencia el contrato no está ni de cerca de ser ilegal, y solo algunas cláusulas quedarían a la consideración de un juez. Sin embargo, como bien lo mencionábamos, se dice que este es un contrato de Dallas donde se ha insinuado que este está hecho de una forma violatoria de derechos para una de las partes. Y nada más alejado, pues este contrato trata a ambas partes por igual, dándole los mismos derechos y obligaciones sin posicionar a nadie por encima. 10 de 11 Este contrato ya está en manos de mis abogados y todo parece indicar que podría tener visos de ilegalidad. Así pues, si alguna chica que firmó este contrato quiere ayuda, que me escriba por privado. Decir ilegalidad es plantear que el contrato está hecho por fuera de lo que establece la ley, y no es así. A lo máximo que puede llegar es que un juez determine que cierta cláusula no sea aplicable, pero la esencia del contrato es más que legítima. 11 de 11 Dicho esto, prefiero no hacer comentarios al respecto y que cada quien saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, Miare opina lo siguiente. Pero la gente que es incapaz de mantener absolutamente ni un solo vínculo a lo largo de, yo que sé, 15, 16 años de su vida, ni uno, los vínculos no duran más de un par de años, exceptuando los vínculos que están generados a base de abuso, maltrato o acuerdos de confidencialidad, es gente sospechosa. Como mínimo, lo dejo ahí, como mínimo sospechosa. La verdad es que Miare no está diciendo mentira. Raro es, sin embargo tampoco se puede dar por hecho que solo por eso significa que la persona esté incurriendo en delitos. Las relaciones personales son muy circunstanciales y únicas como para generalizarlo tan fácil. En lo personal, mis interacciones con Dallas han sido muy limitadas y no es santo de mi devoción, a pesar de que directamente conmigo nunca se ha portado mal, pero sí que tiene cierta forma de actuar que me es desagradable. Sin embargo, eso no significa que todo lo que haga automáticamente es malo y que el que tenga contratos de confidencialidad lo convierte en un monstruo. Madres, hay muchas personas, sobre todo en el mundo del espectáculo, también laboral, que crean y firman contratos de esta índole todo el tiempo. Incluso hemos llegado al punto en el que si antes de tener intimidad con una persona firman ambos un contrato, mala idea, créeme, no es. Hay que entender que Dallas no es Dios como para poder modificar la ley a su antojo. Es un cabrón que sí, tiene más dinero que nosotros, pero solo eso, ante la ley es un mortal como tú y como yo. Pero parece ser que esto no le queda claro a las personas como Ricky Edit. Sí, en relaciones sexuales también. Sobre todo en relaciones sexuales. De youtuber con chavalas recién cumplidos 18. ¿Tú crees que eso es normal? Las habrá de 18, las habrá de 20. Las habrá, pero las hay de recién cumplidos 18. ¿Crees ¿Crees que eso es lo normal? Que un youtuber con niñas recién cumplidos 18. Y digo niñas porque él las ha llamado niñas en su último vídeo. A la chavala que él le pueden considerar niña, pero en verdad tiene más de 18 años, que en verdad son adultas. Se está aplicando el mismo racionamiento de Abby. Son niñas de 18 años. En el momento que cumples la mayoría de edad, tienes la facultad para firmar contratos y hacerte responsable de lo acordado. Y mientras no se obligue a nadie, ese acuerdo será válido, siempre y cuando se apegue al derecho. Y si el argumento es, pero es que no sabe, pues justamente no firmes algo sin saber, porque bajo esa misma lógica, en un contrato de compraventa, por ejemplo, solo por el hecho de no saber, te permitiría vender un terreno que no es tuyo y esperar que no tenga consecuencias legales porque está chiquito. Considero yo el problema. Sí. Aprovecharse del poco conocimiento legal que tiene una niña recién cumplida los 18 y estar bastante seguro de que no va a tener capacidad económica para cubrir una multa en caso de que quiera contar algo porque no esté satisfecha con su acuerdo relacional. Justo lo que mencionábamos, no, ante la ley eres un adulto y debes de comportarte como tal, entender las consecuencias que pueden llevar el firmar un contrato y decidir firmarlo o no. ¿No? Por ejemplo, escúchame, sí. Vale, ¿cuál es el propósito de que se firme un contrato de confidencialidad? Poder hacer lo que le dé la gana sin que nadie diga nada. Justamente no espero menos del mismo güey que dice que la justicia duerme desde temprano y que una orden de alejamiento puede surtir efecto o no dependiendo de que si la miras o no, pero no puede hacer lo que quiera porque está limitado a lo que establece la ley. En principio el artículo 1255 del Código Civil Español nos establece que Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. es decir, ningún contrato va por encima de la ley, y es que lo podemos ver directamente en la pirámide de Kelsen. Un contrato es lo más bajo y lo que tiene menor
mayor validez. Si no te apegas a la ley, no vale y punto. Ahora bien, la Constitución española en su artículo 10 nos dice lo siguiente. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. ¿En qué puta cabeza cabe que el Estado español no solo permitiría, le daría la razón a una de las partes en un contrato que violenta, por ejemplo, derechos humanos, solo porque lo dice el contrato? No me chingues. La carencia de facultades mentales no le permite a las personas firmar contratos, pues no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Por consecuencia, quien no debería firmar contratos es Riquedit. Por último, el artículo 14 de la Constitución española nos establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. nadie está por encima de nadie y por obvias razones no podrías violentar los derechos de otra parte, aunque lo estableciera un contrato. Y en el momento en el que un contrato lo establece, se convierte en algo nulo. A lo mejor lo que has vivido en la intimidad de esa relación es suficientemente grave como para querer expresarlo porque piensa que están pasando cosas que no Porque deberían. vas a una comisaría. No puede, o porque el vas a una contrato pone que guardia, nadie puede saber lo que pone ahí. No puede. Ricky, el contrato de confidencialidad lo que te impide es que tú hagas un vídeo en YouTube y lo cuentes. No, Sí, generalmente sí, pero el de Dallas no. El de Dallas te prohíbe todo. Lo desarrollamos en la parte del análisis contractual. Se sobreentiende que el representante legal, apoderado, autorizado, juez, magistrado, perito, etc., tiene por obvias razones la facultad para conocer de este contrato y la información confidencial que sea necesaria para resolver un juicio en específico. Repito, solo se necesitan 2 dedos de frente y si no los tienes eres Riquedit. El resto de los argumentos expuestos por Riquedit son prácticamente dando vueltas sobre lo mismo y ha desarrollado donde se fundamenta en que para él no debería de ser así. Pero eso es para ti, güey. La ley no se basa en lo que tú crees, es lo que es y punto. Bueno, qué decir que no se haya dicho ya, no soy fan de Dallas, ni tampoco su hater. Con este video no esperen de mí que mi canal se torne a hablar de un solo cabrón, porque la neta qué perra hueva. Eso no quita que existen cosas interesantes que abarcar que dentro y fuera de la temática Dallas son importantes de explorar y que les pueden servir a ustedes en su día a día. Es importante que como parte de una sociedad que justamente se rige por el derecho tengamos por lo menos un poco de conocimiento de cómo se maneja, y aunque nos apoyamos en la normativa española, esto no es muy diferente a cómo se maneja en otros países como México. Hay muchas cosas que son cuestionables de Dallas, que inclusive él mismo entra en cosas que hemos criticado en este canal, pero eso no significa que para todo lo que tenga que ver con él sea el monstruo. Hay que aprender a delimitar temas y ser objetivos con lo que se está analizando para no caer en parcialidades. Sin más que agregar, yo soy su amigable vecino Zero Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y ahora sí, con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno, Anthony, El Violaculos, Ruiz Random, Jairo, Clictoris, Demian Limón, Calon, Dinois, Lumine, Tocino Vecino, Hola Yoser Cosmar, Variedad con Max, Me Pica el Pilín y Alto Isoa. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, Soul Knight, Paulus Rommel y AAC. Y por último, pero no menos importantes, a los reyes del infierno, Isaías Alba, Trizan, Mr. Guía, The Foul, Iván Faguaga, Another Foxboy, Midriff Chan, Plateado Rompehuevos, Drodo y Ritmod. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.